7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya vía telemática al señor Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, empresario, quien está ya con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Patricio? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer fue publicada en el registro oficial este proyecto de ley de desarrollo económico post-COVID, en la versión original, como fue enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, y establece varios capítulos, entre ellos uno que afecta directamente a las empresas, en lo que a usted le compete. ¿Cómo evalúa usted la forma como fue finalmente publicada esta normativa y cuáles van a ser las consecuencias de la aplicación en caso de que la misma finalmente se cumpla, si es que no los otros procedimientos que se anuncian para dejarla sin efecto no dan resultados? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Mire, la forma en la que fue aprobada la reforma, el proyecto íntegro, me parece que deja mucho que desear en cuanto a lo que esperábamos del bloque de UNES, a lo que esperábamos del gobierno. Finalmente, los últimos días de mayo era una traición sentarse con el gobierno o que UNES se siente con el gobierno y que lleguen a cualquier acuerdo. Era una asociación con la mafia, en teoría. Y ahora, para clavarnos más impuestos a las empresas, para clavar más impuestos a las personas naturales, para clavar más impuestos a la clase media, ahora sí está bien, pues, que en teoría se reúnan con las mafias. Entonces, creo que existe una equivocación también por parte de UNES porque se debilita a nivel político. Creo que existe una intención netamente recaudatoria y creo que en el gobierno en lo único que piensan es que el fin justifica los medios. Creo que también finalmente se debilitarán porque quien los apoyó o su audiencia más fuerte, por así decirlo, sus seguidores más fuertes, perdón por usar el término correcto, también se terminarán decepcionando al gobierno. Entonces, lo positivo dentro de esto, y vamos a entrar ya a la parte impositiva, lo positivo es que se debilita un gobierno que no tuvo principios para seguir con su oferta electoral y se debilita también el bloque de UNES, que vemos que su fin es llegar a algún tipo de negociación y no sabemos de qué con el gobierno. Ahora, la consecuencia de esto hacia el país es nefasta. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo, y no solo de las empresas, ojo, porque todo termina afectando al sector productivo y todo termina afectando a los ciudadanos. Extraer 1.900 millones de dólares de una sociedad en general que está saliendo de la pandemia no es lo correcto, pues. Hay muchas empresas que tienen un patrimonio, hay empresas que tienen años de años operando, que tienen un patrimonio de 5 millones de dólares, pero que salen de la pandemia, que mantuvieron sus operaciones a pérdida, que mantuvieron sus operaciones endeudándose con el sistema financiero, que tienen un bajo índice de rentabilidad, y ahora el gobierno indiferentemente les exprime su liquidez. Liquidez que podría ser utilizada para pagar deudas, para pagar proveedores, para pagar o para reinvertir, hacer nuevos negocios, contratar, y ahora simplemente tendrán que acudir a la banca, endeudarse y pagar el impuesto al patrimonio. No podrán contratar, no podrán invertir, en muchos de los casos. Personas naturales, mire, el ahorro, las herencias, y yo no me opongo a que la gente que más tiene pague impuestos. De hecho, la tabla ya era progresiva antes de esta reforma de ley. Pero personas naturales que sí han trabajado toda su vida para acumular su patrimonio. Hay gente que se ha esforzado, no solamente los delincuentes que han robado en este país y han hecho su patrimonio, no, gente que ha trabajado íntegramente para lograr adquirir bienes inmuebles, tierras, acciones. También tendrán que pagar el impuesto al patrimonio. ¿Para qué? Para que el gobierno siga gastando. Y vamos a lo más grave de todo, que es el impuesto o la nueva tabla del impuesto a la renta, que en teoría trataron de subir una escala en los sueldos para cobrar menos impuestos a quien percibe $2,000 o más.
Pero en muchos de los casos, ya a partir de los $3,000 de salario, que alguien que gana $3,000 no es una persona pues millonaria, tendrá que entregarle un salario más al gobierno. Entonces exprimen la capacidad de consumo, la capacidad de ahorro de la clase media y afectan pues al sector productivo, porque cuando la clase media deja de ahorrar, cuando la clase media deja de consumir, cuando la clase media tiene que entregar ese dinero a un estado obeso, ¿qué es lo que sucede? Baja el consumo. ¿Qué es lo que sucede? Bajan las ventas. ¿Qué es lo que sucede? La economía no crece al ritmo que debería crecer para sacar al país de la pobreza. Entonces, al final del día, mire, un acuerdo nefasto y las consecuencias, en caso de que no se llegue a frenar esta reforma que ya entró al registro oficial, las consecuencias serán negativas para el país. ¿Cómo está, Patricio? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, me parece que, y parte bien poniéndolo en contexto políticamente con respecto de los acuerdos previos y detalles que hubo en la Asamblea, cómo se construyeron también relatos para denostar un posible acuerdo político en mayo y cómo hoy eso finalmente para el gobierno o para quienes son cajas de resonancia del gobierno, ahora está bien. Pero finalmente lo que pasa es que el gobierno además y el presidente Lasso está incumpliendo con lo que fue parte de su oferta de campaña, porque cuando era candidato Lasso dijo no más impuestos y hoy vemos que está incumpliendo, pero este proyecto de ley, si bien digamos contó con la tibieza o la falta de pronunciamiento de una u otra bancada el viernes anterior, pero es un proyecto tributario que tiene una matriz y esa matriz es el gobierno de Creo y el presidente Lasso. ¿Qué decir de eso? Porque ustedes fueron parte de quienes apoyaron en su momento al candidato Lasso y a quienes me imagino hoy también Lasso les está decepcionando. Mire, primero, y tú dices lo correcto, Alexis, primero está traicionando a su fanaticada. ¿Y por qué traiciona a su fanaticada? Porque todos salieron a aplaudir como focas cuando en teoría se rompió el acuerdo con UNES y con otro partido político durante los últimos días de mayo. Y todos felices, no, que este gobierno no negocia con mafias, que esa es la solución, que nunca más, que el correísmo. Oiga, y traiciona a esa gente que aplaudió, que estuvo de acuerdo, que había que destrozar a UNES, que no había que cómo sentarse con ellos. Entonces ahí viene la primera traición. Ahí nos damos cuenta de los principios que manejan dentro de este gobierno, o que seguían, perdón, por los principios que seguían en este gobierno. Y segundo, después, en teoría, el 24 de mayo, se anunciaba pues una reforma tributaria, bajando impuestos, iban a bajar el ISD. Entonces en campaña se nos ofrece un cambio de modelo económico, liberar la economía, bajar impuestos, bajar los costos de producción, llegar a conseguir dinero, pero no afectando al código tributario que ya es engorroso en este país, no afectando más la tasa corporativa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de repente vemos que la economía sigue siendo manejada por los mismos, pues Alexis, los mismos señores que asesoraron al presidente Moreno, los señores Augusto de la Torre, los señores de Cordes. Ahora de repente el gobierno es fiscalista. Entonces, ¿cómo sobrevive? Pues cobrando más impuestos. Y esa ciertamente es una decepción y yo le diría que es una traición para quienes votamos por un cambio de modelo. Entonces aquí lo que rige es lo que decide una persona con el equipo de Cordes y nada más. El resto a nadie le importa lo que haya pensado, cómo hayan votado, cuál es el cambio que requeríamos. Entonces, pues yo creo que los partidos políticos se siguen debilitando por la falta de coherencia. Por un lado, el correísmo, UNES atacando la reforma tributaria durante un mes y después absteniéndose, por milagro. Y después el gobierno que atacaba a UNES, que no negociaba con mafias, que no iba a subir impuestos, haciendo todo lo contrario. Entonces, mire, esta es una decepción total y es una lástima
por el país, ¿no? Por los ecuatorianos, por los que tienen que salir adelante. Patricio, del lado de la Asamblea, algunos bloques anuncian ya la posibilidad de que a través de la misma Asamblea esta ley se deje sin efecto. Por otro lado, anuncian también demandas de inconstitucionalidad. Por cualquiera de las dos vías esto va a tomar su tiempo. Del lado empresarial, ¿ustedes han pensado también la posibilidad de emprender algún tipo de acción que impida que esta ley y que ya esté en vigencia se pueda aplicar? Mire, yo veo lamentable lo que está sucediendo. Derogar esta ley lo veo muy difícil porque entraría un nuevo proyecto a la Asamblea para derogar esta ley. Yo no creo que dan los tiempos, creo que el Ejecutivo tiene la potestad o el poder de vetar esa ley, se complicaría en la Asamblea. Si hay el acuerdo con UNES, igual UNES no votaría a favor de derogar esa ley. El gobierno tendrá que cumplir con su palabra. No sé no sé qué es lo que harán en cuanto a los presos, los indultos, no sé qué es lo que sucederá, pero veo difícil por UNES y por el gobierno que se pueda derogar esta ley en la Asamblea. Lo veo muy complicado. Y segundo, usted sabe que las demandas de inconstitucionalidad se demoran. Yo planteé una en la ley de simplicidad tributaria que fue implementada durante el gobierno de Lenín Moreno por el ministro Martínez, donde subieron impuestos. Se calificó, pero mire cuánto tiempo se ha demorado. ¿Qué sucederá si los partidos políticos presentan una demanda de inconstitucionalidad? El tema se politiza y veo una debilidad en este momento también en cuanto a los líderes gremiales, que si bien están afectando a todos a quienes representan, ¿no es cierto? Están afectando a todo el sector empresarial, los veo muy tibios en cuanto a plantear una demanda de inconstitucionalidad, que además estaría bien, porque ¿qué es lo que debemos hacer? Defender las ilegalidades de fondo y de forma que se pueden presentar en esta ley y tratar de evitar que sigan perjudicando a los empresarios, que sigan perjudicando a las personas naturales y que sigan perjudicando al consumo en este país. Pero fuera lo ideal. Lo mejor que nos podría pasar es que de alguna manera u otra no entre en vigencia este proyecto de ley. Ahora, a ver, hay digamos como dos vías en este momento. La una que podría ser la derogatoria de la ley, la otra presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero tomando en cuenta que, a ver, esto es de Ecuador, puede ser que esta corte nos caiga mejor que las cortes que había en el gobierno de Correa o viceversa, pero la justicia en este país siempre, o casi siempre, actúa influenciada por los temas políticos y por la coyuntura. Entonces, a mí, por lo menos, me queda la duda de si la Corte Constitucional va o no a pronunciarse en contra de un proyecto de ley de autoría del gobierno del presidente Lasso. Entonces, están como esas dos vías, ¿no? La que puede ser la derogatoria a través de la Asamblea o la demanda de inconstitucionalidad. Pero, digamos, en un supuesto caso hipotético, Patricio, de que finalmente, ya sea vía Asamblea o vía Corte, se echan abajo la ley, ¿cuál debería ser entonces la salida y la solución para, digamos, darle equilibrio fiscal al país, darle sostenibilidad a la economía y que al mismo tiempo se puedan recuperar las plazas de empleo y que pueda reactivarse el motor económico del Ecuador a todo nivel? A ver, Alexis, hay un tema. Ahorita, una demanda de inconstitucionalidad creo que sería analizada fríamente por los jueces. Ya vemos que no hay pues una gran relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Vimos que en una reunión en el Guayas, y esto yo lo vi en la posta, se levantó el presidente de la Corte Constitucional. Entonces ahí no hay ninguna preferencia por el gobierno de turno, y si es que se hacen bien las cosas, creo que por medio de la Corte Constitucional algo se podría lograr. Y si esto sucede, lo veo difícil, pero si esto sucede, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? En realidad, tomar decisiones un poco más difíciles que ayuden al país, no hacerlo más fácil, lo equivocado que he dicho, lo incorrecto, que es subir impuestos a quien tiene que salir adelante en este momento. Y miren, hay muchas ineficiencias que hay que cubrir en el Estado. El Estado maneja 3 canales de televisión a pérdida, solamente por darte un ejemplo. El Estado tiene empresas como Flopec,
que no tienen sentido de existir. El Estado en Petroecuador existen alrededor de 11,000 empleados, en Selec existen alrededor de 7,000 empleados, empresas que no tienen ni siquiera estados financieros. Entonces se puede trabajar en la delegación de la administración privada en muchos sectores, en los sectores estratégicos especialmente. Ahí entraría dinero al Ecuador, trabajar en la producción petrolera, ahí va a entrar más dinero en el Ecuador. Revisar pues las instituciones donde se duplican las funciones. Aquí mismo lo he dicho, pues aquí tienes una superintendencia de bancos, tienes abajo una superintendencia de la economía popular y solidaria, abajo un instituto de la economía popular y solidaria, tienes $1,000 millones en bienes de inmobiliar que no se agilita su liquidación. Para eso debería servir también el secretario jurídico de la administración, ¿no es cierto? O el secretario jurídico, perdón. Entonces, muchas alternativas existen, pues. Las empresas, si es que se trabaja en un plan de competitividad, se baja el impuesto de salida de divisas, van a vender más, porque bajan los costos de producción y bajan los precios de lo que importan. Si se bajan aranceles, se va a recaudar más IVA. Entonces, tenemos que quitarnos la falsa idea de que subir impuestos es bueno para un país. Y tenemos que revisar otros ejemplos en el mundo, pues. Bajar impuestos ha ayudado a países como Estonia, bajar impuestos todos ha ayudado a países como Irlanda para que crezca su economía. Bajar impuestos ha ayudado a países como Paraguay, donde han duplicado su recaudación, inclusive bajando impuestos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que necesitamos es una simplificación. No tenemos que seguir atrás de los mismos, cobrando a los mismos, creando más burocracia, una unidad de grandes contribuyentes, una secretaría nueva de alianzas públicas-privadas. Entonces, Alexis, lo que el gobierno tendría que hacer es algo diferente y no seguir haciendo algo más de lo mismo para tratar de que el país crezca a una tasa de más de 5 puntos, que es la única forma que la gente va a conseguir una plaza de trabajo y el país va a salir de la pobreza. Pero sí, a ver, si reducimos, digamos, de un zarpazo tales cantidades de impuestos, ¿cómo hacemos para lograr que los niveles de recaudación no bajen y para que esos además que son parte de los ingresos permanentes no signifiquen una claudicación de parte del Estado? Porque, digamos, en algún momento, y esto también habrá que pensar en cómo migrar de modelo, en algún momento el petróleo se nos acaba, ¿no? Ya veo que están también pensando en el mismo modelo extractivista desde el punto de vista minero, pero esos son recursos finitos. Limitado, sí. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y empezar ya a pensar, Patricio, como para que nuestra economía sea sostenible a largo plazo y no estar tomando estas medidas parches cada vez que nos agarra una crisis de por medio? Mira, como en una institución, como en tu hogar, como en una empresa, como en un país, tú siempre tienes que tratar de llegar a un balance, ¿no es cierto? Tienes que tratar de obtener más ingresos por un lado y bajar el gasto por otro lado. Entonces, tú no puedes mantener un modelo donde gastas alrededor de $32,000 millones o pretendes gastar $32,000 millones porque eso no se llega a ejecutar. Y donde tú recibes ingresos por $15,000 millones y la diferencia la tienes que compensar por más deuda, ingresos extraordinarios o nuevos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde se debe apuntar para llegar a tener más ingresos? Hay algunas salidas y esto es dándoles un respiro a las empresas. Y si es que las empresas empiezan a crecer, y esto no es que se lo hace de la noche a la mañana, pero sí en el mediano plazo, y hasta te diré, en el corto plazo, en un año, y empieza a componerse la economía. Y mira, si te voy a dar ciertos ejemplos muy básicos. Si es que aquí en el Ecuador empiezan a costar menos los vehículos, ¿no es cierto? Y la clase media invierte menos en vehículos, tiene capacidad de consumir o de comprar en otros sectores. Entonces, si yo gasto menos en mi vehículo, puedo gastar un poco más en construir mi casa. Entonces, estoy beneficiando al sector automotriz. ¿Por qué? Porque están vendiendo un volumen de ventas superior. Estoy también beneficiando al sector de los seguros porque se van a vender más seguros para vender más autos. Estoy beneficiando al sector de la construcción porque sobra dinero para invertir o para endeudarse en una buena casa y no gastar tanto en el auto. Solo te doy ese simple ejemplo. Entonces la economía empieza a moverse. Por otro lado, si es que se harían las reformas que se tienen que hacer, el dinero sería más barato, las empresas podrían endeudarse más, las personas podrían endeudarse más
Y te digo, esto solo se hace abriendo el país a la banca internacional, porque mira, la tasa efectiva hipotecaria en este momento está alrededor del 11%. ¿Cómo logras generar un buen volumen de ventas de bienes inmuebles y el sector de la construcción? ¿Cómo va a crecer así? Entonces, paralelamente, tienes que trabajar de una manera urgente para bajar las tasas de interés. Paralelamente, tienes que trabajar una ley laboral donde se respeten todos los derechos adquiridos. Esto es fundamental. Pero además, paralelamente, tú tienes que trabajar además, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde no se hace nada, ¿ya? Y ese dinero de las pensiones puede entrar, pues, al mercado bursátil. Los trabajadores tendrán propiedad en las empresas, tendrán más ahorros, las empresas tendrán más capacidad de crecer por financiamiento en mejores condiciones y el país se va beneficiar. Pero también hay otros sectores. Mira, si tú abres la competencia de una manera más agresiva al sector de telecomunicaciones, la gente va a tener más plata porque pagas menos por los planes de celular. Me invento. Si es que tú abres a la competencia al sector eléctrico, bajará pues el costo de la energía, porque eso es lo que hace la oferta. Entonces, además, tienes que tratar de atraer inversión en todos los sectores para que bajen los precios del consumidor. Y si bajas aranceles, haces lo mismo, pues se va a ver beneficiada la sociedad porque les estás bajando los costos de los productos. Y mira, liberando la economía es la única manera de sacar al país adelante. Pero si liberamos la economía en esas condiciones, tomando en cuenta el tamaño de nuestra economía y nos ponemos a competir con... no voy a decir Estados Unidos, China o Rusia, pero si nos ponemos a competir con economías cercanas, como la de Colombia y la de Perú, que son más grandes que la nuestra, también hay que poner algún tipo de restricciones, ¿no? Para justamente cuidar lo que pasa puertas adentro y sostener un modelo como el de la dolarización, en donde tienen que quedarse los dólares circulando acá. Mira, para que ese problema no exista, hablemos de competitividad. Si tú pagas un impuesto de salida superior al de Colombia, si tú tienes una carga corporativa, ¿no es cierto?, superior a la de Colombia, si es que tú tienes constantes cambios en leyes superiores a Colombia, si tienes el interés más alto que Colombia, si tienes aranceles más altos de Colombia para producir, para comercializar, entonces, bueno, claro, ahí sí dices, ¿cómo voy a competir con un país donde el gobierno apoya mucho más a la empresa? No puedes. Pero si es que tú liberas la economía, tienes que hacerlo bien, pues. Tienes que bajar los costos de producción y no solo eso, pues. En el Ecuador tenemos que tener una estrategia. Mira, el Ecuador debería ser un país agroalimentario, el Ecuador debería ser un país agroindustrial. Aquí igual exportamos mejor calidad de flores con costos superiores que Colombia. Aquí igual exportamos una gran cantidad de banano de buena calidad, inclusive con competidores donde la mano de obra es mucho más barata, como Centroamérica. Aquí exportamos una buena cantidad de camarón, inclusive con países que lo pueden producir más barato. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es dediquémonos a hacer o a armar una estrategia. En este país no hay estrategia, no hay un pensamiento a largo plazo. En este país solo nos dedicamos a matarnos y a cobrar impuestos y a pagar incendios. Entonces, hay que el problema definir, es que en este pues, país nos hemos acostumbrado a refundarnos cada 4 años. 4 años, pues. Entonces llega un proyecto político nuevo y echamos al tacho a la basura lo que hizo el anterior y vamos a refundar la patria. No te creas, mi querido Alexis, porque hasta ahora, desde que se implementó el proyecto de la Asamblea de Montecristi, no ha variado nada el modelo económico. Han seguido gastando, han seguido subiendo impuestos y han mantenido el excesivo gasto público. Entonces, si tú te pones a ver o analizas cuáles han sido los cambios desde el correísmo en materia económica, ojo, en materia económica, cuando había un alto precio del petróleo, se podía invertir, construyeron carreteras y ahora bajó el precio del petróleo, se complicó la economía, existe un déficit, no se volvió a invertir un centavo y siguen manteniendo una economía o un modelo económico fracasado, perdón. Patricio, entonces
en resumen, esta reforma tributaria o esta ley de desarrollo económico, con todo lo que implica, no soluciona la situación económica del país, por un lado. Por otro, en este contexto, usted dice que esto va a generar una contracción en el consumo, la gente va a tener menos recursos para consumir, y en ese contexto se avecina un año 2022 con convulsión social por toda la crisis económica que se vive en diferentes sectores, y está en análisis en estos días un nuevo, en teoría, digo, un incremento al salario básico unificado que debe regir en el 2022. Con todo este contexto, ¿qué cree usted que debería pasar en torno al incremento del salario básico unificado? El presidente ofreció $500 de salario básico unificado. Con ese ofrecimiento deberían ser $25 cada año. No hay acuerdo hasta ahora en el Consejo de Salarios y finalmente parecería ser que el ministro de Trabajo va a tener que tomar la decisión. ¿Cuál debería ser esa decisión? ¿Cómo cree usted que debería ser el desenlace en el tema del salario básico unificado para el 2022? Mire, el país ciertamente se va a complicar, lo que tú dices es cierto. Se le sigue extrayendo dinero a los ciudadanos, no se habla de una focalización de los subsidios por el alza del precio de combustible, se habla de más impuestos, o sea, todo sigue saliendo del bolsillo de los ecuatorianos y el gobierno sigue gastando. Y ahora, mira, un golpe de $25 para muchas empresas sería fatal. $25, perdón, en el salario básico unificado. Y no es $25 porque tú siempre tienes que calcular que es 33% más sobre el sueldo porque se paga el 13º, 14º, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que eso se vaya a cumplir. Y además que el presidente hasta ahora no cumple su palabra en nada, entonces creo que tampoco lo hará en cuanto a los $25 de lo que ofreció el salario básico unificado. Le planteo una interrogante, Patricio, y es, a ver, tenemos 30.000 millones de dólares aparentemente de empresas o de empresarios ecuatorianos en paraísos fiscales. ¿Por qué no generar un atractivo de inversión de esos capitales dentro del país? ¿Por qué no incentivar a que ellos puedan traer esos capitales acá? Entre esos tantos está el presidente Lasso, que vemos que ha tenido, según la investigación de Pandora Papers, de buena parte de su fortuna, no sabemos ni cuánto porque no le ha dicho eso al país, pero tiene afuera, ¿no? Entonces, primero eso, después hay más o menos como 4.500 o 5.000 millones de dólares que tiene pendiente el SRI de cobrar en materia de deuda a las grandes empresas. Digamos, ¿qué es lo que debería hacer el Estado con respecto a eso, como para poder también tener recursos? Y otra cosa adicional, acá se ha satanizado mucho el tema de la inversión pública, pero más bien digo, ¿no sería conveniente que, como lo hizo por ejemplo Obama, por allá en el 2008, hacer de la inversión pública junto a la inversión privada una sinergia como para sostener la economía del país? O sea, que exista una convivencia entre mercado y Estado. A ver, sí, ahí hay dos preguntas. La primera, mira, yo no sé exactamente de dónde saca la cifra de 30.000 millones de dólares, el contingente con el Estado en muchos casos en este momento del servicio de rentas internas es por empresas que ya han quebrado, gente que ya lo ha perdido todo, hay deudas que no se pueden cobrar y hay una parte que está en litigio, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tú tienes razón en que el gobierno y cualquier gobierno de turno debería hacer algo para atraer, pues, no solo los capitales de los ecuatorianos que están afuera, pero los capitales del mundo. Y esto solo se logra si se mejora el retorno de la inversión para quien va a traer plata al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces la gente trae su dinero primero porque su dinero está seguro, ¿no es cierto? Y no te cambian las reglas del juego, la seguridad jurídica es importante. Y segundo, porque es un buen negocio. Pero si a ti te dicen, mira, trae tu dinero, pero el rato que quieras sacar tu dinero para hacer otro negocio, para invertirlo en otra parte, en acciones, porque aquí el mercado bursátil tampoco sirve, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te cobran el 5% para sacar tu dinero. Entonces, mientras exista el ISD, eso es difícil. Implementaron un impuesto a los dividendos, entonces cada vez que tú te pagan sobre tus utilidades, no solo que ya pagaste el impuesto a la renta, a la participación de los trabajadores, pero te cobran un 10% más. Entonces, mi querido Alexis, mientras el Ecuador tenga la carga corporativa, la tasa corporativa más alta de la región, va a ser difícil, pues, que lleguen capitales de ecuatorianos y que lleguen capitales de afuera. Mi mensaje es,
Hazle al Ecuador un buen negocio, simplifica la tributación, déjale que tenga más rendimiento el inversionista y llegará plata y llegarán empresas a formarse en el Ecuador y se generarán más fuentes de trabajo. Esa es hacia tu primera pregunta. Ajá. Tu segunda pregunta. Mira, el gobierno sí, o sea, nadie puede satanizar la inversión pública. La inversión pública es necesaria, la formación bruta de capital fijo es necesaria, pero los gobiernos no se pueden dedicar al gasto corriente, a gastar en salarios 900 millones de dólares, 900 millones de dólares al mes, a tener puro gasto ineficiente. Y no te digo no pagar a doctores, profesores, policías, militares, sino que tener el administrador del administrador, la recepción de la recepción, el chofer del chofer, el guardaespaldas del guardaespaldas. No, pues, ese es el gasto y la duplicidad de funciones, perdón, esos son los gastos que tienes que eliminar. ¿Y justamente para qué, Alexis? Ese dinero tiene que usarse en inversión, pues, y no en gasto corriente. Y ahí es cuando también las economías deben convivir, pues, porque yo me invento, ahorita para traer un socio inversionista, para que construya una carretera de Quito a Santo Domingo o de Quito a Guayaquil, algunas vías, eso no lo vas a conseguir. Pero lo que en algún momento me invento puede pasar, sí, que el gobierno invierta en reparar la vía y entregue eso para su mantenimiento a alguien que lo pueda administrar eficientemente. Mira los activos del Estado ahorita, entréguenlos a que se administren eficientemente, pero ya el Estado perdió, invirtió, se robaron, lo que sea, pero ya existe eso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pues hay que convivir entre la inversión privada y la inversión pública y debemos todos ser eficientes, pero de eso se trata. Pero cuando existe mucha burocracia, existe mucha ineficiencia, porque acuérdate que lo que es de todos al final del día no es de nadie.